Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para estudiar la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya del mes de agosto del 2023. La información que repasaremos es la que corresponde para esta semana del 23 al 29 de octubre. El tema de este estudio es Seamos siempre pacientes. Es el artículo de estudio número 35. En cuanto al tema central del estudio es Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vístanse de paciencia. Revisando el avance dice, la paciencia es una virtud que brilla por su ausencia en el mundo de Satanás. Sin embargo, la Biblia nos dice que tenemos que vestirnos de paciencia. En este artículo veremos por qué es tan importante esta cualidad y qué nos ayudará a ser más pacientes. Tenemos 17 párrafos, así que empecemos viendo el primero. La pregunta es, ¿por qué le gusta tratar con personas pacientes? Porque llegamos a respetar a esas personas porque esperan sin frustrarse. También llegamos a valorar a los que nos tienen paciencia cuando cometemos errores. Agradecemos a la persona que nos dio las clases de la Biblia por ser tan paciente para ayudarnos a entender, aceptar o poner en práctica lo que aprendíamos. Y sobre todo, estamos agradecidos a Jehová por ser tan pacientes con nosotros en todo este tiempo. Veamos el párrafo 2. ¿En qué situaciones puede que nos cueste ser pacientes? Por ejemplo, es posible que nos sea difícil mantener la calma cuando estamos atrapados en una carretera porque hay mucho tráfico y además si estamos tarde para algún acontecimiento, alguna cita, pues más todavía. Es posible que hasta lleguemos a enojarnos si alguien nos provoca o nos irrita. Y puede que nos impacientamos porque el nuevo mundo tarda en llegar desde nuestro punto de vista. Veamos entonces algunos puntos importantes. ¿Qué implica ser paciente? Es el primer subtema. Pregunta 3. ¿Cómo reacciona alguien paciente cuando se siente provocado? Esa persona no se enoja con facilidad. Más bien se esfuerza por mantener la calma y no piensa en pagar con la misma moneda cuando se siente provocado. Y por eso es que se pone aquí al final del párrafo 3 el texto de Éxodo 34:6, donde se describe a Jehová como alguien tardo para la cólera, según la segunda nota de la Biblia de estudio. Veamos el párrafo 4. ¿Cómo reacciona alguien paciente cuando tiene que esperar? Esa persona no se inquieta ni se irrita si algo se demora más de lo que esperaba. También sabe escuchar con paciencia y no interrumpir cuando alguien le cuenta algo. Se necesita paciencia para ayudar a un estudiante a comprender una enseñanza bíblica o vencer un mal hábito. Veamos otra característica en el párrafo 5. ¿De qué otra manera demostramos que somos pacientes? Porque no somos impulsivos, es decir, aunque hay ciertas ocasiones que hay que actuar rápido, la persona paciente no es impulsiva o actúa sin pensarlo, porque más bien planifica bien lo que va a hacer y se toma el tiempo necesario para realizar bien la tarea asignada. Veamos el párrafo 6. ¿Cómo reacciona alguien paciente ante las pruebas o las dificultades? Ya que la paciencia y el aguante van de la mano, se esfuerza esa persona por soportar las pruebas sin quejarse. Claro, esa persona es posible que se desahogue con un amigo de confianza cuando pasa por alguna situación, pero hará todo lo posible por mantener una actitud positiva y seguir sirviendo a Jehová con alegría, como dice Colosenses 1:11. Veamos el siguiente subtema. ¿Por qué es tan importante la paciencia? El párrafo 7, la pregunta. Según Santiago 5, los versículos 7 y 8, ¿por qué es tan importante la paciencia? Y debemos ver las imágenes. Primero leamos Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8.
Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la presencia del Señor. Miren, el agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la tierra hasta que llegan las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Tengan paciencia ustedes también, hagan firme su corazón, porque la presencia del Señor se ha acercado. De nuevo la pregunta 7. Según Santiago 5, 7 y 8, ¿por qué es tan importante la paciencia? Y ver las imágenes. Este párrafo 7 empieza con la expresión: la paciencia es imprescindible para obtener la salvación. Por lo tanto, es muy importante en el caso de los cristianos. Y en Santiago 5 se pone un claro ejemplo de por qué la paciencia es también necesaria para obtener resultados. Y aquí se expone el caso de un agricultor. Trabaja muy duro en cualquier condición del clima, plantando y regando, pero por supuesto no sabe cuándo crecerá la cosecha y cuándo será exactamente el día de recoger su fruto. De la misma manera, los cristianos esperan con paciencia sabiendo que Jehová a su debido tiempo va a cumplir todo lo que ha prometido. Y en la imagen vemos en la descripción, tal como el agricultor espera con paciencia, convencido de que recogerá fruto cuando llegue el momento, nosotros también esperamos con paciencia, convencidos de que Jehová cumplirá todo lo que ha prometido a su debido tiempo. Y este interés que en el texto de Santiago utilizaba la expresión lluvias tempranas y lluvias tardías. Es decir, el agricultor no sabe cuándo va a llover, presume que eso va a llegar, pero él no puede decir el momento exacto. Pero de que llega, vendrá, como se ve en la imagen, y él disfrutará, se sentirá alegre porque esto suceda. Y por supuesto se ve el efecto en su plantación. Veamos el párrafo 8. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a llevarnos bien con los demás? Aquí tenemos que leer Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Volviendo a la pregunta, ¿cómo nos ayuda la paciencia a llevarnos bien con los demás? Nos ayuda a llevarnos bien porque vamos a promover la paz y escucharemos con atención cuando otros nos estén hablando sobre alguna situación o aclarando algo. No vamos a decir algo hiriente por alguna reacción impulsiva. Y si alguien nos ofende, lo perdonaremos con generosidad, como decía Colosenses 3, 12 y 13. Y se nos ponía aquí el ejemplo de que Jehová también tiene paciencia con nosotros y nos perdona, y también queremos hacer lo mismo con nuestros hermanos. Párrafo 9. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a la hora de tomar decisiones? Aquí debemos leer Proverbios capítulo 21, versículo 5. Con toda seguridad, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. En cambio, todo el que se precipita acabará en la pobreza. Decía la pregunta 9. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a la hora de tomar decisiones? Porque no tomaremos decisiones apresuradas o sin pensar, sino que vamos a dedicar tiempo a informarnos y ver cuáles son las mejores opciones que tenemos. Por eso el texto de Proverbios decía ahí, los planes del que es trabajador tendrán buenos resultados. Se analizará bien la situación. Por ejemplo, si estamos buscando trabajo, vamos a ver dónde se encuentra ese trabajo, cuál va a ser la jornada laboral o el horario y el efecto que tendrá en nuestra familia y en nuestra relación con Jehová, si nos permitirá cumplir con el ministerio, la asistencia a las reuniones, estudio personal, adoración en familia, etc. Todas esas cosas la persona paciente analizará al momento de tomar sus decisiones. Vamos al subtítulo ¿Qué nos ayudará a ser más pacientes? Párrafo 10. ¿Qué podemos hacer para seguir cultivando la paciencia?
En Gálatas 5, 22 y 23 nos indica que la paciencia forma parte del fruto del Espíritu. Por lo tanto, si le pedimos a Jehová, Él nos puede ayudar a tener más paciencia. Eso dijo el Señor Jesucristo en Lucas 11, 9, que debemos pedir y se nos dará. Por eso debemos esforzarnos por ver las cosas como las ve Jehová. Con la ayuda de Él y nuestro esfuerzo, veremos que poco a poco nos volveremos más pacientes. Veamos el párrafo o los párrafos 11 y 12. ¿Cómo ha demostrado Jehová que es paciente? Jehová es el máximo ejemplo de paciencia, porque en el jardín de Edén, Satanás manchó su nombre y puso en duda hasta la gobernación de él, que no era justo y amoroso desde el punto de vista de Satanás. ¿Qué hizo Jehová? Demostró paciencia y no lo destruyó enseguida porque podía haberlo hecho, sino que dio el tiempo necesario para demostrar que su forma de gobernar sí es justa y sí es amorosa. Y claro, mientras está esperando que se siga probando todo esto, tiene que seguir aguantando a Satanás, que continúa manchando su hermoso nombre. Además, Jehová está esperando pacientemente que millones de personas lleguen a conocerlo y tengan la oportunidad de vivir para siempre. Si entendemos esto, se nos hará más fácil a nosotros también esperar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Jehová. Veamos el párrafo 13. ¿Cómo imitó Jesús a la perfección la paciencia de su Padre cuando estuvo en la tierra? Y debemos ver la imagen. Aunque no le fue fácil, pero fue paciente con los escribas y los fariseos porque eran unos hipócritas. También él sabía controlarse cuando escuchaba insultos y provocaciones de parte de sus enemigos, y aguantó las pruebas con paciencia y sin quejarse. Y como dice el texto de Hebreos 12, 2 y 3, hasta no le importó la humillación con tal de ser fiel a Jehová. Y en la imagen tenemos la significación que dice la descripción de la imagen. La paciencia nos ayudará a no enojarnos con facilidad cuando nos sentimos provocados. Sin duda el amo de casa está diciendo cosas que pueden ofender tanto a la persona, al hermano, o tal vez a las creencias en cuanto a Jehová. Sin embargo, mantiene una postura tranquila y la esposa también. Pasamos al párrafo 14. ¿Qué aprendemos de la paciencia de Abraham? Y aquí tenemos que leer Hebreos capítulo 6, versículo 15 y también ver las imágenes. En Hebreos 6:15 dice: Así que, después de que Abraham mostró paciencia, recibió esta promesa. Volviendo a la pregunta, ¿qué aprendemos de la paciencia de Abraham? En Génesis 12, del 1 al 4, Jehová le solicita a Abraham que salga de un lugar donde él estaba muy cómodamente viviendo y a recibir una promesa. ¿Cuál era esta? De que él llegaría a tener descendientes, que ellos llegarían a formar una nación enorme. Pero esta promesa fue dicha cuando Abraham tenía 75 años. Así que pensar que se cumpla era muy difícil. Y todavía tuvo que esperar 25 años después para que recién naciera Isaac. Es decir, tenía 100 años. Y después de 60 años nacieron sus nietos. Cuando él resucite, se va a enterar que gracias a su fe y paciencia, todas las naciones consiguieron una bendición. Por lo tanto, Abraham no pudo ver que sus descendientes formaron esta enorme nación que Jehová le había prometido. Pero hasta eso disfrutó de una excelente relación con Jehová. Cuando él resucite, se enterará todo lo que él consiguió gracias a esa fe. En el caso nuestro es algo similar. Puede que no veamos el cumplimiento de todas las promesas de Jehová en nuestros días, pero si somos pacientes como Abraham, de seguro recibiremos bendición ahora y muchísimo más en el futuro. Y en las imágenes combinadas dice: si somos pacientes como Abraham, podemos estar seguros de que Jehová nos bendecirá ahora y muchísimo más en el nuevo mundo. Y aquí se ve la representación de Abraham
cuando recibió esa promesa de Jehová, ya siendo muy mayor, y vemos también a este hermano de mucha edad que ha servido fielmente a Jehová, ha tenido una familia, ahora parece que ya está solo, pero sigue con la misma actitud de esperar que Jehová siga cumpliendo, y él está observando tantas profecías bíblicas mientras vive, y sin duda en el Nuevo Mundo verá otras más que podrá observar en cuanto a la lealtad de la promesa de Jehová. Veamos el párrafo 15. ¿Qué podríamos analizar en nuestro estudio personal? Bueno, hay muchos personajes bíblicos que son un excelente ejemplo de paciencia. Se pone aquí una situación como David. Él fue ungido siendo muy jovencito como rey de Israel, pero esperó muchos años para ocupar el trono. Otros excelentes ejemplos fueron Simeón y Ana, que esperaron fielmente para conocer al Mesías prometido y lo hicieron ya siendo muy mayores. Y aquí vienen preguntas que nos servirán cuando nosotros estudiemos a este tipo de personajes. Por ejemplo, ¿qué ayudó a esta persona a ser paciente? ¿Qué buenos resultados tuvo por demostrar esta cualidad? ¿O cómo puedo imitar su ejemplo? En la nota de este párrafo 15 se nos sugiere encontrar relatos sobre paciencia en el índice de las publicaciones Watchtower. Párrafo 16. Mencione algunos beneficios de ser paciente. Nos ayuda a ser felices y a estar calmados. Por lo tanto, es muy beneficiosa la paciencia para nuestra salud física y mental. Estamos más unidos con los hermanos en la congregación. Y sobre todo, nos parecemos más a Jehová y nos acercamos más a Él. Ahora veamos la pregunta 17. ¿Qué debemos estar decididos a hacer? A seguir vistiéndonos de paciencia, ya que es una virtud muy hermosa y que nos hace mucho bien. Jehová nos ayudará a cultivarla y nos permitirá esperar con paciencia que llegue el nuevo mundo y confiar en Jehová que observa a los que esperan su amor leal. Ahora, encontremos la respuesta a las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Qué implica ser paciente? Es no llegar a enojarse fácilmente. Saber esperar las cosas con calma. No es una persona impulsiva y se esfuerza por soportar las pruebas sin quejarse. La otra pregunta, ¿por qué es tan importante la paciencia? En el párrafo 7 decía que es imprescindible para obtener la salvación. También nos permite llevarnos bien con nuestros hermanos, ya que promovemos la paz al soportarnos unos a otros y perdonarnos con generosidad. Gracias a la paciencia también podemos tomar mejores decisiones que nos permitirán mantener una excelente relación con Jehová y nuestras familias. Y la última pregunta de repaso. ¿Qué nos ayudará a ser más pacientes? Como la paciencia es parte del fruto del Espíritu, es importante pedirle la ayuda a Jehová para tener más paciencia. También queremos estudiar los diferentes ejemplos de personajes de la Biblia que han demostrado mucha paciencia, como Jehová, Jesús, Abraham, David, Simeón, Ana, etc. Y también se nos sugería revisar los ejemplos de personas que fueron impacientes y, por supuesto, ver lo que no debemos realizar. Bien, queridos hermanos, ahí tenemos un pequeño resumen o ideas de cómo podemos participar con nuestros comentarios en la reunión que corresponde para esta semana del 23 al 29 de octubre. Recuerde que siempre nuestra meta es participar con nuestros comentarios y prestar atención a los de nuestros hermanos. Recordamos el tema de este estudio. Seamos siempre pacientes. El artículo de estudio número 35. Un hermoso estudio que nos da muy buenas pautas y recordatorios para aplicarlos en nuestra vida y tener la paciencia de esperar el cumplimiento de las promesas de Jehová. Si es la voluntad de nuestro gran Dios, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.